Video tutorial correspondiente a la parametrización de dispensación desde el cliente. En este video vamos a explicar cuando se crea un cliente pero se maneja dispensación, ciertos parámetros adicionales que se deben tener en cuenta. La ruta es cliente, consulta clientes. Para crear un cliente nuevo, pues ya está otro video en nuestro canal de YouTube donde se explica cómo se deben de crear. De igual forma, nos vamos a la ruta de contabilidad, creaciones y modificaciones, creación de terceros. Aquí nos van a aparecer todos los terceros. Cuando ya es un cliente nos dice que ya es un cliente, pero si no lo es y lo queremos crear, simplemente le damos clic aquí en esta flechita donde nos va a llevar, digamos, a la pantalla de creación de clientes, ¿sí? Y donde vamos a llenar ciertos datos. Digamos que los datos que tienen asterisco son obligatorios para el sistema. Como les decía en otro video que se encuentra ya en nuestro canal de YouTube, se explica la creación de clientes con cada uno de estos campos, ¿sí? En este video vamos a explicar lo que va dirigido más que todo a la parte de dispensación. Lo que es en la parte de dispensación que sea obligatorio como tal, vamos a tener estos campos, que es, por ejemplo, esto si desea que se imprima en dispensación y si desea que se imprime en dispensación cápita. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para saber si se imprime el acta de entrega o no. Esto se parametriza por cliente, porque hay clientes que obligatoriamente deben de imprimirse el acta de entrega, como hay otros que no. Si le decimos que sí en esta que dicen imprime dispensación, esto incluye todo lo que es dispensación evento, como lo es POS, etc., tutela, RL, MIPRES. Y entonces aquí nos pregunta, ¿imprime siempre o imprime solo cuando tiene pendientes y copago? Si le decimos que siempre que realicemos una dispensación a esta EPS nos va a imprimir siempre el acta. Si le decimos que solo cuando tiene pendiente y copago, solo nos va a imprimir cuando tenga alguna de estas dos condiciones. Y de igual forma lo podemos parametrizar para lo que es dispensación cápita. Si imprime siempre o solo cuando tenga pendientes y copago. Esto se parametriza por cliente y está separado el evento de cápita. ¿Por qué? Porque hay EPS que dicen no, lo que es evento, todo venga con el acta de entrega, lo que es cápita no. Entonces aquí es donde se parametriza. Luego de que ya hemos parametrizado eso, aquí en esta parte también vamos a encontrar algo que dice dispensación. Esto que dice dispensación, ¿a qué hace referencia? Estos, digamos, son los que van a aparecer, o sea, los clientes que van a aparecer en la pantalla de dispensación. Es decir, cuando se crean las EPS como clientes, debemos de marcar este check para que al momento de hacer la dispensación podamos seleccionarla, porque si no, no nos va a aparecer en esta pantalla. Luego tenemos una pestaña que dice programas de dispensación. En esta pestaña es donde vamos a encontrar, digamos, toda la parametrización que se hace en cuanto a las empresas que manejan dispensación. Lo primero que vamos a encontrar es esta grilla que vemos aquí en esta parte, que ¿a qué hace referencia? Son los programas de dispensación que aplican para ciertas EPS, como compensar, que dentro de las negociaciones que realiza pacta uno sus subprogramas de dispensación. Entonces se realiza la dispensación, pero cuando se va a hacer al programa, puede ser al programa acueducto, al programa TV, o se hace como unos programas de dispensación y se requiere que en las actas de entrega se especifique junto con unos reportes estos subprogramas. Esto simplemente lo vamos a manejar si la empresa tiene esta negociación con la EPS. Como les decía, normalmente con compensar se maneja. Ellos tienen unos subprogramas y de aquí es donde se parametriza. Digamos, se parametriza el nombre, el convenio, el tipo de contratación. Aquí hay algo que dice que si se le imprime cuenta de cobro, si este check está marcado siempre que se le realiza la factura, le va a imprimir la cuenta de cobro. Pero ya esto es dependiendo de la negociación que se tiene con la EPS. Luego vamos a encontrar aquí en esta parte inferior unos ciertos campos, los cuales les voy a explicar uno a uno detalladamente. Código EPS, este es el código de habilitación de la EPS. Recordemos que toda EPS tiene un código, el cual el subsidiado es diferente al contributivo, por lo tanto siempre se debe de crear la EPS subsidiada y la EPS contributiva.
Luego seguimos con este campo de régimen. Este régimen viene ya parametrizado previamente, solo de seleccionar para saber si un ejemplo nosotros queremos controlar. Ejemplo, comparta subsidiado, comparta contributivo, que al momento de que cuando se seleccione el paciente tenga el mismo régimen correspondiente de la EPS, es decir, que si yo selecciono un paciente de régimen subsidiado, aquí también la EPS debe ser subsidiada. Si un ejemplo yo coloqué un contributivo y tengo subsidiado en la dispensación la EPS, ¿qué hace el sistema? Pues no me deja pasar. Esto simplemente si la empresa lo desea controlar. Y si no lo desea controlar, pues igual lo pueden llenar, pero si no está en la marca, no lo controla. O lo pueden dejar vacío. Luego seguimos con este que dice sin cobro en cuota moderadora o copago en evento. ¿Qué sucede? Hay algunas empresas que solicitaron que al momento de hacer la dispensación, sea evento o cápita, dependiendo de una EPS, no se les puede cobrar ni cuota moderadora ni copago. Entonces se hizo por EPS, que es el cliente, y separado tanto para evento como para cápita, porque puede que un día sí lo quieran en evento, pero en cápita no, o viceversa. Entonces eso es este check con esta función. Luego tenemos este que dice bloquear facturación dispensación. Este check se marca cuando se necesita que este cliente no aparezca en la pantalla de facturación, porque manejan muchas sedes por departamento, es decir, se dispensa a compensar EPS contributivo y compensar EPS subsidiado, pero al momento de realizar la factura no quieren que salgan estas sedes, sino determinar la sede de compensar a la cual le van a hacer la factura, ya sea Arauca, Bogotá u otra diferente. En pocas palabras, ¿qué es? Nosotros podemos crear, por ejemplo, digamos, hay EPS que tienen sedes en varios departamentos. Entonces, ¿qué hace la empresa? Crea, por ejemplo, compensar subsidiado, compensar contributivo, y todos se lo dispensan a compensar subsidiado y contributivo. Pero al momento de hacer la facturación, sí ya tienen que determinar si va para el Huila, si va para Bogotá o para cuál departamento va. Entonces, ¿qué hacen? Los dos que crearon principalmente, que solo era para dispensación, los marcan con este check para que no aparezcan en el momento de facturación, para que se pueda determinar a qué sede o a qué departamento van esas facturas. Bloquea cliente por valor dispensado. Si este check está marcado, aplica el bloqueo que se parametriza para llevar un control de valor en dispensación. Si un ejemplo, todo está parametrizado, pero el cliente no tiene este check, no aplica ningún bloqueo. Esto es con respecto a estos valores y con respecto a otra pantalla que se explicará en nuestro canal de YouTube de cómo se parametrizan. Pero esto se tiene en cuenta siempre y cuando se tenga alguna negociación con la EPS y que esté negociado con el software Mantis Web. De lo contrario, pues no se aplica. Seguimos con esto que dice valores de cupo visualizar en dispensación. ¿Qué es esto? Esto es una forma de controlar que no se pueda dispensar más de ciertos valores en el mes de lo que la empresa provisiona. Entonces, si usted no provisiona nada al cliente, le puede dispensar todo lo que quiera, pero tenemos una pantalla de provisiones donde se puede provisionar por cliente, por tipo de servicio, por departamento, por ejemplo Atlántico, Arauca, Barranquilla, en fin, por departamento más tipo de servicio. O sea, se hacen una serie de combinaciones para saber si aplican el bloqueo. Hay una pantalla de parametrización de presupuesto mensuales con todos sus reportes de seguimiento que se explica en otro video que está en nuestro canal de YouTube. Pero estos campos dependen, como les decía, de la negociación que se tiene con la EPS y con el software Mantis Web. Si no está negociado con el software, pues no se va a hacer como énfasis en esta pantalla. En pocas palabras, es para que si tenemos esta negociación y tenemos todo parametrizado, queremos ver el cupo disponible general, el cupo disponible de servicio por departamento o por departamento y tipo de servicio al momento de hacer la dispensación. Pero todo esto bajo los parámetros que ya les mencionaba anteriormente. Luego tenemos estos que dicen modalidad web service y token web service. Estos van amarrados el uno del otro, ¿sí? Recordemos que el web service es una tecnología que se utiliza en un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. En este caso, si se maneja un web service con alguna EPS, se parametriza por cliente. ¿Sí? ¿Qué es esto que decimos aquí? La modalidad web service. Por ejemplo, si esta EPS cada copy, aquí va a aparecer cada copy.
Si es otra EPS, pues aquí se va a parametrizar. Y aquí va el token, que es el código que le da la EPS en donde se realiza la transmisión de datos, y estos campos dependerán de la negociación que obviamente se tiene con la EPS y también de la negociación que se tiene con el software Mantis Web, ya que esto no se habilita para todos porque hay empresas que no lo necesitan y pues tienen unos costos adicionales. Luego seguimos con este campo que dice código EPS especial. ¿Qué es esto? Cada EPS tiene un código que los representa, pero hay ciertas EPS que no tienen un solo código, sino por ejemplo en los RIT se presenta con el código principal, pero en otras series de reportes va con otro código. Entonces es como un código alterno que identifique la EPS que se pueda utilizar en ciertos reportes. Entonces aquí lo colocamos. Nosotros ya tenemos un código especial, pero pues con código de EPS, pero que es el que va en los RITs, pero hay ciertos reportes que requieren que salgan con otro código, entonces aquí es donde se parametriza. El código interno de dispensación empresa. ¿Qué es esto? Este campo se realizó ya que hay empresas que se identifican con un código especial a nivel nacional, y en la creación de empresas se parametriza este campo, pero hay otras empresas que cada cliente les asigna un código especial que es el que debe de salir en los RITs, entonces se parametriza por cliente, es decir, nosotros tenemos un código de habilitación, sí, que se parametriza por empresa, que es el que normalmente se manejan más que todas las IPS, pero hay empresas que dicen, no, es que a mí cada cliente, o sea, cada EPS me da un código, entonces ese código se debe parametrizar aquí por cliente para que sea el que salga al momento de realizar los RITs. Seguimos con esto que dice control de medicamentos en dispensación. ¿Esto qué quiere decir? Si queremos que controlemos en el momento de realizar la dispensación evento, que nos controle que lo que dispensen sea lo que esté contratado. Es decir, tenemos una pantalla que se llama precios de dispensación, que es donde se suben todas las negociaciones que tengamos con nuestro cliente, o sea, con nuestra EPS. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos controlar que solamente me puedan dispensar lo que está dentro de esa negociación, marcamos este check. Esto se ha separado, aquí dice control de medicamentos en dispensación, que quiere decir evento, y aquí más adelante vamos a tener este que dice control de medicamentos cápita, que quiere decir que si lo controlamos en la cápita, porque por cliente, es decir, por EPS, podemos controlarlo, por evento y por cápita no, o viceversa, o controlarlo en los dos o no controlarlo en ninguno. Eso ya va dentro de la negociación que tiene y cómo lo maneje cada empresa. Entonces, si decimos que sí, simplemente aquí lo vamos a marcar, y al momento de hacer la dispensación, él va a controlar que solamente se pueda, digamos, dispensar lo que está dentro de esa contratación. Seguimos con esto que dice validar régimen del paciente. Este que dice validar régimen del paciente va muy amarrado con lo que les explicaba aquí, el régimen de la EPS. Es decir, aquí tenemos una parametrización donde él nos dice si lo valida, aquí por lo general siempre va a validar esto, el régimen, pero aquí dice no validar pacientes de régimen especial. Es decir, el régimen especial, independientemente del que tenga aquí y de que la empresa lo tenga parametrizado, que debe de controlarlos, si aquí tenemos este check o bueno, esta designación de que no valide pacientes de régimen especial, no lo va a validar al momento de realizar la dispensación. Entonces es como para tener en cuenta si de pronto más adelante se necesita que no se valide otro régimen por EPS, pues aquí mismo se podría condicionar. Luego seguimos con estas otras más caracterizaciones, por ejemplo este que dice maneja IPS médico. ¿Qué es esto? Esto está por cliente, es decir, por EPS. ¿Esto para qué es? Para el momento de realizar la dispensación. Si le marcamos este check, nos va a habilitar estos dos campos para digitar la IPS y el médico. Si nosotros no tenemos este check marcado, no nos lo va a habilitar, no nos va a aparecer en la dispensación para poder digitar estos dos campos. Liquida copago, esto pues se hizo por algunas empresas en específico que al momento de realizar la dispensación requieren liquidar el copago. Recordemos que son tres modalidades: cuota moderadora, copago y cuota de recuperación. Entonces, si se necesita liquidar el copago, se marca este check y ya tenemos otra pantalla que se explica en un video que está en nuestro canal de YouTube de cómo se parametrizan estos copagos.
Luego sigue este campo que dice unidad autorizada y prescrita en evento y unidad autorizada y prescrita en cápita. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que hay muchas empresas que manejan lo que es las cantidades, lo que viene en la fórmula, lo que se autoriza y lo que se entrega, ¿sí? Son tres campos diferentes. Pero hay empresas que dicen, no, a mí solamente me sirve lo que se autorizó y lo que está prescrito. Entonces, dependiendo de cómo la empresa lo quiera manejar, pues se marca este check. Para explicarles un poco, les voy a mostrar aquí en la pantalla de dispensación, me hago referencia a estos campos, ¿sí? Cantidad unitaria, que es la cantidad que se entrega, y la cantidad autorizada. Normalmente salen estos dos campos solamente. Ahora, si queremos que nos salgan los tres, cantidad que se entregó, cantidad prescrita, que es la que viene, y cantidad autorizada, pues marcamos aquí el check y aquí pues él nos va a aparecer con las tres columnas. Está tanto separada como por evento como por cápita. Luego seguimos con esto que dice documento alterno en dispensación. Este check es para que en la pantalla de dispensación se habilite otro campo donde pueden digitar un documento alterno. Es decir, está el número de autorización, pero hay algunas EPS que necesitan otro campo adicional para digitar un documento. Es básicamente como una segunda autorización, por así decirlo. Esto se utiliza también mucho cuando se maneja outsourcing. Entonces, si lo necesitamos, lo marcamos, si no, simplemente lo dejamos vacío. Luego seguimos con esto que dice requiere todos los ID de entrega del MIPRES. Cuando se realiza el MIPRES, que se digita en dispensación, luego de eso tiene unos procesos de autorización que se emiten ante el ministerio, que es el de programación, entrega, factura y reporte de factura. Entonces, digamos, si se marca este check, en el sistema se habilitarán 4 códigos, los 2 primeros en dispensación y los 2 últimos en facturación, es decir, el de programación y entrega se habilitan en dispensación y el de factura y el reporte de factura se habilitan en la pantalla de facturación. Esto ya es si la empresa lo desea manejar, si no, pues simplemente lo dejamos vacío. Luego seguimos con esto que dice control de pacientes, evento y cápita. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, esto también va muy amarrado con el régimen de la EPS. Si nosotros lo queremos controlar, nosotros tenemos una marca en empresa donde dice que sí, lo controle siempre. Entonces simplemente si le decimos configuración de la empresa, siempre va a tomar que sí, o si está que ninguno, por defecto toma el de la empresa. Si le decimos bloquear paciente, ¿qué quiere decir? Que solamente por EPS vamos a bloquear los pacientes si el régimen no está correcto, y si le decimos no bloquear paciente, pues no nos va a tener ningún control. Esto lo tenemos tanto por evento como por cápita, por separado, porque puede que en una misma EPS lo controle por evento y por cápita no, o viceversa. Esos dos campos ya pues se los expliqué, que son los mismos que los anteriores. Luego seguimos aquí con esta parte de esto de la parte superior. Esto que dice ID copias y descripción de copias, digamos, este campo tiene como funcionamiento el poder generar varias copias diferentes de la factura porque la EPS así lo solicita. Pero este procedimiento se realiza siempre y cuando se tenga en la negociación con el software Mantis Web, ya que esto es muy específico de una empresa y pues los formatos son parametrizables, hay que desarrollarse, arreglarlos y esto tiene unos costos adicionales. Entonces esto solo se realiza si está negociado dentro de la negociación con el software. Y aquí digamos que este es como los contratos, donde dice lista de clientes, contratos, dispensación y descripción de contratos, es poder colocar la cantidad de contratos que tengamos con nuestro cliente y que si queremos este número de contrato nos salga impreso en la factura, lo podemos hacer. Tenemos aquí esto que dice fecha de inicio control de fórmula cápita y control evento. Está por separado. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos controlar cuando se realiza una negociación con una EPS que en el sistema no se pueda dispensar antes de esa fecha de negociación. Es decir, yo negocié con la EPS suramericana que a partir del día 23 de junio se va a empezar a dispensar. Entonces, si yo le coloco aquí que el 23 de junio se va a empezar a dispensar, ¿qué hace el sistema? Me controla que en la dispensación no me coloquen una dispensación que venga con fecha antes del 23 de junio. Entonces lo podemos controlar tanto por evento como cápita por EPS.
Si no, simplemente lo dejamos vacío. Calcula cuota de recuperación. Esto, como les decía, pues va también con la parte de lo es que si liquida copago, recordando que es cuota moderadora, copago y cuota de recuperación, que es por medio del CISBEN. Entonces, si la empresa necesita o lo solicita, se marca este check, y en otra pantalla que se explica en otro video en nuestro canal de YouTube, se explica cómo se parametrizan estas cuotas de recuperación. Luego seguimos con este campo que dice permite autorización vacía. Esto es simplemente para saber si, por ejemplo, hay EPS que no envían autorización, entonces por defecto en el sistema siempre la pide obligatoria, pero en el caso de que no se necesite que salga, simplemente marcamos este check y nos deja pasar el número de autorización vacío. Esto que dice imprime homólogo en factura, que esto se hizo muy específico para una empresa en el cual, digamos, en la factura principal requieren que debajo salga el nombre del homólogo. Esto es para cuando manejan homólogos. Entonces, por ejemplo, se le facturó acetaminofén y el homólogo es loratadina, un ejemplo. Entonces debe salir en la factura acetaminofén, la cantidad con su precio y debajo, digamos, la descripción del homólogo. Entonces, digamos, esto es si la empresa pues ya lo desea manejar, si no lo dejamos vacío. De reporte evento y reporte cápita, estos también son campos específicos de empresas que, digamos, por EPS manejan un reporte específico, es decir, por ejemplo, nosotros por empresa podemos parametrizar dos formatos por dispensación, es decir, dos formatos diferentes de acta de entrega. Pero hay empresas que aparte de esos dos, hay EPS que les piden un formato en específico. Entonces se hizo por cliente de manera de que si son 5 formatos diferentes, porque cada cliente lo pide diferente, pues en este campo se parametriza. Eso igual forma se hace dentro de la negociación del software, ya que pues hay que realizar ciertos reportes, los arreglos y demás. Tenemos este campo que dice no bloquear autorización doble. Como su nombre lo dice, ¿qué hace el sistema? Él no permite que digiten una autorización doble con la misma EPS, es decir, si yo tengo con Compensar la autorización 1, 2, 3 y la voy a digitar nuevamente en otra dispensación, el sistema no me lo permite, pero hay EPS que envían, digamos, el mismo número de autorización en varias dispensaciones. Entonces, por EPS se hizo, si desean o necesitan que no bloquee cuando es autorización doble, pues marcan este check. Esto de igual forma también se maneja mucho cuando se utiliza outsourcing, de resto no es muy común. Cliente contrata PIP, esto es para las empresas que manejan PIP. Si nosotros queremos habilitar toda esta opción, pues esto tiene una serie de parametrización tanto por artículo como por cliente. Entonces digamos que aquí es donde se parametriza si la EPS contrata PIP. Si este check está marcado, pues se habilita un campo en la dispensación y controla que al momento de hacer la dispensación el artículo también esté marcado como PIP, si no, no lo deja dispensar. Esto pues en todo caso ya es si lo desean manejar o no. Estos son todos los campos que se tienen para la parte de dispensación, los cuales no son obligatorios, ya es dependiendo de la necesidad de cada empresa y del control que quiera tener cada empresa con respecto a los valores, a los contratos, a todo lo que se ha mencionado en esta pantalla. De igual forma, como les decía, en otro video que se encuentra en nuestro canal de YouTube, se explica cómo diligenciar todo lo que es la parte superior, a qué hace referencia a cada campo, y en este pues digamos, se enfocó más en lo que es la parte de dispensación, como para que tengan en cuenta los conceptos de esos contratos, si los necesitan o no, y así los puedan parametrizar en el sistema. De igual forma, si tienen alguna duda o inquietud, no olviden en comunicarse con el área de soporte de Summit para brindarles una mejor atención a estas dudas o inquietudes que se les presenten.